libro de Lucas 2, en el versículo 5. Y al mismo tiempo vamos a buscar Isaías 7, en el versículo 14. Gloria a Jesús. Dice así Isaías 7:14, primeramente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a dar lectura a Lucas 2. El verso 5. Vamos a leer del 4 en adelante. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, subió a la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a relatar la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. 700 años antes de que el Señor naciera, aproximadamente, se dio la profecía de Isaías 7:14 que leímos. Por tanto, el Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y luego leímos el relato del nacimiento del Señor Jesucristo, 700 años aproximadamente después. Dice que a todo mundo, ¿verdad? Se promulgó un edicto de parte de Augusto César, dice, de que todo mundo tenía que empadronarse, o sea, un censo tenía que ser contado. Y esto para pagar taxes, ¿verdad? O tributo a los romanos. Y vemos en la palabra del Señor que subió José de Galilea a Judea, a la ciudad de Belén, porque él era de la familia de David, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque le fue dado a David una promesa de que le levantaría un hijo que sería rey por siempre, por la eternidad. Y esto refiriéndose a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero mi mente iba más lejos de lo que era este viaje, ¿verdad? Tan grande que hizo José y María desde la ciudad de Nazaret. Puesto que Nazaret es una ciudad bastante montañosa, y en el tiempo en que nació el Señor Jesucristo, pues era un tiempo donde no había la tecnología, no había la facilidad que hay ahora para moverse. Y la obediencia de la Virgen María, virgen hasta entonces, ¿verdad? Porque ella no había conocido esposo. Dice la palabra del Señor que ella acompañó a su esposo, estando en los días de su alumbramiento. Vemos que ella ya había cumplido la edad, ¿verdad? Los 9 meses en que el niño había de nacer. Tenía una excusa bastante suficiente, fuerte, como para decir, esposo, yo me voy a quedar en casa. Pero no obedecía a las leyes terrenales,
sin saber que estaba obedeciendo a la ley divina. Ese deseo pudo más que su condición física. Nosotros las mujeres que hemos dado a luz sabemos que los últimos meses del embarazo son los últimos meses peores, cuando uno ya no puede dormir, uno ya no encuentra comodidad al sentarse, al caminar. Es una desesperación desde los 7 meses que uno quiere ya salir de eso, lo que dicen las mujeres, ¿verdad? O decíamos las que ya parimos. Y esta mujer, hermanos, no sabemos, 90 millas, no sabemos si a pie, no sabemos si en burrito, como lo pintan en las postales. Lo que sí sabemos es que era la sierva del Señor. Y cuando la sierva del Señor le dijo al Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo tu voluntad, el Señor hizo su voluntad, porque Él pide permiso. Él envió un ángel, ¿verdad?, a decirle, María, vas a quedar embarazada del Espíritu Santo, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Será llamado el Cristo, el ungido, el Salvador del mundo. Gloria al nombre de Jesucristo. Yo pienso en la obediencia, lo que cuesta servir al Señor Jesucristo, hermanos. Las personas a veces lo pintan tan fácil, ¿verdad? Pero cuando uno le dice, Señor, heme aquí, vienen situaciones tan difíciles. Pienso yo, hermano, como dice la palabra del Señor, que ellos caminaron aproximadamente 4 días de camino. De 3 a 4 días de camino en esa condición. Cuando uno viaja aún en avión por un día entero, por 12 horas completas, uno llega destruido al destino y lo que quiere es una cama. Lo que quiere es comodidad, acostarse, comer y dormir. Pero ellos llegaron a una zona donde no contaba el extranjero, a una zona de dureza. Llegaron al censo y luego empezaron a buscar un lugar para reposar, sin saber que esa era la noche del alumbramiento. Seguramente ella andaba con ese dolor tan terrible que son los dolores del parto. Y tocaban puertas, como leímos, tocaban puertas y ninguna puerta se abría al Salvador del mundo. Ninguna puerta, aquella parejita, ninguno no registra la palabra que alguien haya entrado en conversación con ellos y decir de dónde son, a dónde vienen, aquella parejita joven. Se veía que era tiempo de dureza, donde no había misericordia. Ellos encontraron puertas cerradas. No había lugar en el mesón, no había un hospital, no había un hotel, no había un solo hogar. Entonces lo que hubo fue un establo con un pesebre. Y allí fue donde se dio el alumbramiento. Aquella mujer virgen que su esposo nunca la había descubierto. ¿Cómo se las arregló José para hacer trabajo de partero? Le vamos a preguntar al Señor en aquel día, ¿verdad? Yo soy curiosa y yo le voy a preguntar al Señor, ¿cuánto pesaste? Le voy a preguntar al Señor, Señor, ¿cómo hizo esa virgencita para descubrir su desnudez? Yo no sé, hermanos, pero a mí me quebranta la historia del pesebre, porque al predicarlo, al pensar en la historia del pesebre, es tan similar a la historia de la cruz, tan similar. Esta jovencita sin ninguna experiencia, era su hijo primogénito. Llevaba pañales, trapitos viejecitos, porque ellos eran pobres. Él era un carpintero de profesión. Ellos eran tan pobres, no habían pampers, no había comodidad, no había una comadrona siquiera. Lo que había era paja quizá, ¿verdad? Pasto seco que habían
habían dejado los animales ahí, y un pesebre hecho de un madero. Los que somos del campo sabemos lo que es un pesebre, un comedero de animales. Pero allí no es donde se da la paja, no es donde se da el pasto, sino que ahí les ponen sal, mi papá hacía melaza, porque en el tiempo en que es verano o invierno en algunos lugares, no hay pastos. Entonces los alimentan con sal, los alimentan con melaza, con concentrado. No sabemos qué ponían en ese pesebre, pero sabemos que allí dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo fue envuelto en pañales y lo acostó María en ese pesebre, en ese pedacito de madera que venía simbolizando la cruz del Calvario. Así sufrió nuestro Salvador por nosotros. El Señor está pidiendo corazones donde descansar. Él es Rey por siempre. Él es Rey por siempre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Cristo. Aleluya. Miqueas 5, el versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El eterno, el admirable, el consejero, el Padre eterno, aquel Dios omnipotente que había hecho prodigios, señales y maravillas en la eternidad, hizo un prodigio admirable a los ojos de la humanidad, y por eso le llaman el admirable. Para nosotros aún es admirable ese sacrificio. Por eso muchos no lo creen, porque es admirable, es asombroso pensar que Dios se hiciese tan diminuto, se hiciese como nosotros, se hiciese un siervo, viniese a servir a la humanidad, viniese a sufrir de una manera impensable, una manera que nosotros los predicadores tratamos de analizar ese sufrimiento, de analizar ese prodigio que el Señor hizo, y nos cuesta bastante, de verdad. Nos cuesta bastante, porque Él se hizo criatura, siendo Él el creador de toda carne. Gloria al Señor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Le puede dar un aplauso al Señor Jesucristo, hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Hermano, yo pensaba y me daba al Señor esta palabra. Mientras María depositaba aquel bebito en ese pesebre, en ese comedero de animales, pensaba yo cuando el Señor declaró: yo soy el pan que descendió del cielo. Porque aquellos religiosos, aquellos que escudriñaban la palabra del Señor y no abrieron la puerta, no le reconocieron. Y empezaban a seguirle por los milagros, por las señales que hacía, pero no creían que él era el omnipotente Hijo de Dios. Nunca creyeron que Él era el Mesías, el ungido de Jehová. No lo esperaban, mas no lo reconocieron. Y le decían al Señor allí en Juan, en el capítulo 6, vamos a buscarlo. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno es Dios, aleluya. El versículo 30, hermanos, del capítulo 6. Dice: y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo:
de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No creen. Aquí los religiosos le seguían al Señor por el pan y por los peces. Ellos querían ese pan, así como Moisés les dio de comer pan del cielo. Las personas religiosas siempre andan detrás de lo terrenal, detrás de lo que ven. Y mi tema hoy es, Jesucristo es el único regalo necesario. Pensaba yo en este movimiento que hay de Navidad en el mundo entero. La tradición es darse regalos. ¿Por qué? Porque el hombre anda buscando llenar un vacío que tiene en el corazón. Y los millonarios se regalan millones, se regalan dinero, se regalan mansiones, se regalan casas. Y los pobres se dan galletitas, se dan lapiceros, se dan cualquier cosita, ¿verdad? Una bufandita. Pero la cosa es dar para satisfacer o quedar bien con el otro. Estos religiosos estaban pidiendo pan, así como Moisés dio pan. Pero el Señor dijo, no le dio Moisés el pan del cielo. Y yo pensaba en el Padre cuando aquel niño era colocado en el pesebre, en el comedero de animales. Yo pensaba en el corazón del Padre. Él estaba diciendo, aquí está el verdadero pan. Aquí está la verdadera vida para el mundo entero. ¿Cuántos han gustado ese pan de vida, hermanos? Gloria al nombre de Jesucristo. El pan que descendió del cielo es espiritual. Es esa palabra que nos llena. Él es el verbo de Dios que se hizo carne. Y la palabra es la que sustenta nuestra vida. Cuando el Señor nos dice, comed mi pan, comed mi carne, tomad de mi espíritu, nos está hablando en el sentido espiritual. Yo satisfago a la humanidad. Siempre no nos podemos librar de la tradición, pero yo recuerdo cuando empezó la celebración navideña que mi familia me dice que qué quería yo, que pusiera algo que yo quería en la lista de regalos, y yo me quedé callada, ¿verdad? Conociendo la ignorancia o la necedad. Y pues no dije nada. Entonces ellos me metieron a la lista de los que tenían que reclamar un regalo. Y cuando me preguntaron, yo dije, lo único que necesita mi alma es a Cristo. Lo único que tengo necesidad es del santificador, que me santifique más mi Dios, porque sabemos que el Señor está a la puerta, hermanos. Si algo necesita usted, no es una casa, no es un terreno, no es un auto. Si algo necesita el alma que no tiene a Cristo, es a Él, es al pan de vida. Es el pan que descendió del cielo. Porque el vacío que usted tiene en el corazón es tan grande, que solo un Dios tan grande, solo el Eterno puede llenar ese vacío. Porque ese vacío se llama eternidad. Se llama eternidad. Él es el Eterno. Entonces usted va a vivir por la eternidad tratando de llenarlo y no va a poder saciarse. Pero si usted busca de Jesucristo, será un gozo verdadero. Gloria al nombre de Jesucristo. Aquí en la historia, hermanos, leemos que el Señor no encontró dónde nacer, ¿verdad? Lo explicamos. Nació en un pesebre. Pero luego el anuncio no fue a los escribas, no fue a los sacerdotes, no fue a los religiosos, no fue a los sabios. Ellos se creían de la alta sociedad.
Los galileos eran de la gente muy baja, por eso no lo creían, porque ellos esperaban un rey, ellos esperaban un rey que les sacara, que les liberara de la esclavitud, porque ellos solo pensaban en lo terreno, nunca pensaban en el pecado, en el egoísmo que tenían dentro de ellos mismos, en la maldad que los coronaba. Ellos no pensaban en un libertador del pecado, aunque conocían las escrituras. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Se reveló a pastores, pero mire qué lindo como dice. Gloria a Jesús. En el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vemos que los religiosos pedían señal, pero el Señor ya había dicho que la señal era que la Virgen iba a concebir un hijo. Y ellos estaban tan ciegos. Es que el amor por lo terrenal pone una venda mágica, pone una ceguera tan grande. Cuando usted se siente cómodo con su pecado, es una rebeldía tan grande, y usted busca el gozo, busca la felicidad, llenar el vacío. Quizá los millonarios ven que los millonarios se suicidan cada poco, ven los desastres que hace el amor al dinero, pero continúa en su necedad el hombre buscando la felicidad, el gozo. Pero el Señor dice que es el Salvador del mundo, que dará el gozo inefable que todo ser humano necesita. Y los que tienen gozo, ese gozo, hermano, glorifiquen al Señor conmigo, porque el Señor nos ha dado un perfecto gozo. Aunque esta vida traiga dolor, traiga sufrimientos, pruebas, pero cuando tenemos al Señor, es de gran gozo el sufrir por el nombre de Jesucristo. Las pruebas, los problemas, las situaciones, el Señor las vence por nosotros y seguimos adelante, así como aquellos pastores. Esos pastores velaban y vigilaban tras las vigilias de la noche. Vea usted por qué un pastor. Los pastores eran menospreciados porque era un trabajo como muy vil, un trabajo muy bajo, ¿verdad? No eran abogados, no eran doctores, no eran ingenieros, eran pastores de ovejas. Y la mayoría de pastores pastorean ovejas ajenas, pero tenían que ser muy responsables. Aquellos pastores que pastoreaban rebaños grandes, ellos tenían ovejas ajenas. Entonces dice que los pastores irresponsables eran tildados muy fácilmente porque cuidaban, a veces tenían suyas propias o tenían si eran esclavos, las de sus dueños, y las cuidaban más. Y rapidito se veía que unas estaban más gorditas que las otras, o que se desaparecían porque eran pastores irresponsables, o los lobos o las fieras los arrebataban esas ovejas. Entonces los pastores responsables velaban por las vigilias de la noche. ¿Por qué? Porque podía venir un oso, podía venir un león, podía venir una fiera, una hiena o cualquier fiera del campo y arrebatarle sus ovejas. Pero estos pastores dice que eran muy responsables. Para ser pastor debía ser muy valiente. ¿Se recuerdan ustedes al rey David, verdad? Que el Señor le dice: detrás de las ovejas te llamé, recuérdate. Y ese oficio hoy todavía es como denigrado en los países. Aquel corralero de vacas, ¿verdad? Allá en México,
allá en Guatemala, en Centroamérica, donde quiera, el corralero, ¿verdad? Ay, si es solo un corralero, ¿cómo te vas a casar con él? Pero vea cómo el Señor mira el corazón. Vea cómo el Señor mira la humildad. Por eso el Señor dice que Él ama a los que le aman. Él está con el humilde, con el quebrantado de espíritu y de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Gloria al nombre del Señor, y para sanar al corazón quebrantado. Si recordamos al rey David, él dice que él se peleaba con las fieras, contra los osos y contra los leones, y los vencía con una sola onda. ¿Por qué? Porque era un adorador allí en la soledad, en el desierto. Y los intercesores entienden esto. Los intercesores, los pastores son personas solitarias. ¿Por qué? Porque el pecador no quiere tener comunión con alguien de que solo le hable de Dios. O usted, que es un buen cristiano, se aleja la familia, se alejan los amigos cuando usted conoce al Señor, pero usted tiene una comunión íntima con el Señor. Y a veces usted se siente en valle, en sombra de muerte, se siente en desierto. Pues estos eran los pastores que se iban por largas temporadas a pastear a sus rebaños y a darles pasto a sus rebaños y a trabajar duro para ellos. Porque a veces ellos siempre cargan esa vara, ¿verdad? Ese cayado con esa vuelta. Les bajan las ramas para que coman hojitas verdes, con esa, les alan cuando están en peligro, porque a veces los pastorean en las montañas, en las cumbres, les libran del peligro. Entonces el pastor debe ser diligente, valiente para pelearse contra fieras, arriesgan su vida por las ovejas, y ellos al mismo tiempo son ovejas del gran pastor. Qué maravilloso es, ¿verdad? Y qué maravilloso es el trabajo de los pastores del Señor Jesucristo, como nuestra hermana Carolina y como tanto pastor que conocemos en las iglesias. Esos pastores responsables que dan su vida por las ovejas porque saben que tienen que dar cuentas al gran pastor de las ovejas. Es un llamado difícil, pero no imposible. Es un llamado de entrega total. Y es un llamado que se sufre, pero es un llamado también que se goza. Estos pastores recibieron el anuncio. Ellos que no contaban, ellos que estaban olvidados en las laderas fuera de Belén, ellos recibieron ese anuncio tan glorioso. He aquí os doy nuevas de gran gozo. Y les dieron la señal, ¿verdad? Que fue esa señal de encontrar al niño en el pesebre. Pero dice que huestes de ángeles, multitud de ángeles celestiales alababan a Dios. Inmediatamente o repentinamente se aparecieron y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En todo el mundo y por todos los siglos de los siglos. Se dio este evento tan maravilloso, tan grande, tan glorioso, que dividió la historia. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Estos pastores conocían al Señor, porque ellos dijeron: vamos a ver qué es lo que el Señor nos muestra. Vemos que ellos conocían la palabra, porque ellos no dijeron: vamos a ver esta cosa asombrosa que nos pasó, vamos a ver si es cierto. Ellos dijeron: vamos a ver qué es lo que el Señor nos mostró y vamos a buscar la señal. Hermanos, nosotros ya tenemos la señal en el corazón. Nosotros ya sabemos que la Virgen concibió y dio a luz un hijo y que su nombre es Salvador. Pero para tener al Salvador en nuestras vidas, conservar esta gracia divina, también tenemos que recibirle como Señor. Ven que ellos lo tenían como Señor. Para haber recibido ese anuncio y ese prodigio tan maravilloso, ellos le recibieron como el Señor. Veamos Isaías 50, hermanos. Gloria al nombre.
En el versículo 2 dice, porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay poder en mí para librar? He aquí que a mi reprensión hago secar el mar y convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. El Señor había profetizado juntamente con el mismo profeta Isaías que cuando Él llamara, nadie iba a responder. Que cuando Él tocara la puerta, nadie iba a abrir. Y eso sucedió y se dio, porque la palabra del Señor se cumple. No vaya a ser de igual manera, hermanos, que nosotros creamos que tenemos al Salvador, lo tenemos tan seguro con nosotros y nos durmamos y no velemos. Aquellos consumidores de leche, de lana, de pieles, de carne, de ovejas, ellos dormían muy tranquilamente cuando se daba el gran evento que marcó la humanidad por la eternidad completa. Ellos dormían. Aquellos que indagaban en la palabra del Señor, ellos que sabían que había de venir el Cristo. Hermanos, sabemos que estamos en tiempos difíciles y en tiempos finales. Y la palabra del Señor es velad. Ellos velaban las vigilias de la noche. Nosotros, el Señor nos está diciendo una tras vez que velemos, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Vea que para estos personajes religiosos de mucho conocimiento, porque no era poco, les vino como ladrón en la noche. Y llamó, tocó a cada puerta. A través de José y de María buscaron misericordia. Tenían la ley. Busquemos en Zacarías 7:9, hermanos. Zacarías 7:9 al 10. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Tengo una Biblia de letra muy pequeñita. Si alguien lo encontró, me lo lee. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Amén. Vea cómo ellos tenían el mandamiento del Señor, que decía: hagan misericordia, tengan piedad de la viuda, del huérfano, tengan piedad del extranjero, hagan misericordia al extranjero. Entonces esta gente estaba jugando a religión. Nosotros a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero tenemos que dormir, tenemos que trabajar por la comida que perece, tenemos que vivir la rutina que vive la gente y nos olvidamos de lo principal. Nos olvidamos de velar por nuestro amado. Nos olvidamos que solo una cosa es necesaria, como el Señor le dijo a Marta: estar a los pies de nuestro Salvador. Estas personas que enseñaban la ley y enseñaban la misericordia de Dios, no hicieron misericordia. No se pusieron a preguntar a aquellos jovencitos de dónde vienen, cuál es su situación. Era visible el estómago de María, pues ya eran 9 meses. No preguntaron, ¿son extranjeros en la ciudad? Pues el Señor dice que tenemos que hospedar, ¿verdad?, al extranjero y hacer misericordia. Nadie preguntó, nadie veló, pero habían pastores velando sobre sus rebaños. Entonces, ¿qué ve el corazón, amados hermanos? El Señor ve el corazón, la disposición del corazón.
vio pastores que amaban al rebaño. Y el Señor es el buen pastor. El Señor empieza hablando que Él es su buen pastor desde Génesis, desde el primer sacrificio que hizo por Adán. Y termina hasta el Apocalipsis velando por las ovejas. Nosotros también somos pastores y somos ovejas, que tenemos que velar por nuestra alma y por la salvación de otros. Los pastores se convirtieron en evangelistas en ese mismo momento. Hablaban de las buenas nuevas de gran gozo y de las maravillas que Dios había mostrado. Este es parte de también, que nosotros hablemos de las maravillas del Señor, de que servimos a un Cristo resucitado, a un Cristo crucificado, pero también resucitado, a un Cristo real que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Qué lindo que el Señor hizo la gran declaración delante de estos hombres, pero ya ellos estaban cegados. Ellos no creyeron a los profetas. Ellos se quedaron en la letra que mata, como dice la palabra del Señor, y no creyeron. El Señor les hizo 7 declaraciones de las más importantes y poderosas. Yo soy el pan de vida. Vemos que el Señor se reveló como el gran yo soy a Moisés. Su nombre es yo soy, y no dijo yo me llamo, no, yo soy. Entonces así mismo se presentó el Señor. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz, la vid verdadera. Gloria al nombre del Señor. Él lo llena todo en todos, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Él, hermanos, porque si usted ha visto esa luz y usted camina en esa luz, usted verá su rostro, usted habitará con Él confiadamente y usted será alcanzado para esta salvación preciosa. ¿Qué necesita su alma? Es a Cristo. ¿Qué necesita su corazón? Es a Jesucristo. Voy a pedir a Mauricio, yo sé que su garganta le estaba molestando, pero mientras yo hago un llamado, Mauricio también va a adorar con nosotros. Hermanos, nosotros no necesitamos regalos terrenales, de verdad. Nosotros del día de mañana no sabemos. Nosotros disponemos de hoy, de este momento disponemos. Al salir de esa puerta, nosotros no sabemos si nuestra vida va a continuar por mucho tiempo. Nosotros velamos hoy por el Salvador. Nosotros le esperamos hoy. El Señor dice, hoy es tu día de salvación, hoy es el tiempo aceptable y hoy hagamos votos con el Señor de velar correctamente, hermanos. Velemos sobre las vigilias de esta noche que se nos vino al mundo. Velemos en el nombre de Jesucristo. Vamos a estar puestos en pie y vamos a adorar a nuestro Rey, Señor y Salvador. Con este coro precioso, de tal manera me amó, de tal manera. Él es el regalo, hermanos. El Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él es el regalo de vida para usted y de vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a adorar, aleluya. Y si mientras usted adora y quiere hacer votos con el Señor esta Navidad, hoy que se celebra ese nacimiento glorioso que marcó la historia, venga y dígale, Señor, ayúdame a velar sobre estas vigilias de la noche. Y si usted no le ha conocido y ha buscado esa paz por diversos medios de la vida, venga y reciba esa paz, reciba estas nuevas de grande gozo. Gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad para los hombres en toda la tierra. Bendito el nombre de Jesús.
Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te damos gracias porque de tal manera nos amaste, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Cántele a su Rey, aleluya. Hasta el final y se entregó. La muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su gracia.